Claro, en el Instagram Live de hoy tenemos una invitada muy especial que es Carolina Leguizamón. Ella es psicóloga colombiana, está en Alemania y ella es la creadora de un proyecto muy bonito que es Ella Migra, una plataforma de ayuda para todas las personas que tienen como necesidades de apoyo en el tema de salud mental, manejo de emociones, asistencia psicológica. Entonces, como apenas tenemos una media hora con Carolina, la vamos a aprovechar al máximo, así que vamos directo al grano. Carolina, bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Te quiero agradecer a ti también por la invitación, por la confianza. Espero que las personas que se conectan nos escuchen bien. Tengo un poquito de eco, porque bueno, te contaba que tuve que he estado como moviéndome, entonces, pero aquí estamos y te quiero agradecer a ti y a la gente que se va a conectar y les quiero invitar de entrada a que sigan sintonizados y sintonizadas en sus procesos de autocuidado, de salud mental, sea cual sea la situación que estén viviendo, sea cual sea el país en el que se encuentren. eh, todos los días pensarnos en red nuestras prácticas de autocuidado y de salud mental es fundamental. Bueno, hablemos exactamente de la mujer migrante, que es lo que nos ocupa. ¿Cuáles son esos como síntomas o malestares más frecuentes en las mujeres migrantes? Gracias por esa pregunta porque desde que me la enviaste siento que es un reto, ¿no? Un reto vivirla, un reto preguntarla. Hay tantas historias de migración como tantas personas que migran. Así que cada cuerpo, cada historia, cada biografía, cada emoción, experiencia emocional y cultural también, de integración cultural es diferente. Hay que decir, ¿no? Para empezar, que la migración es ese desplazamiento de personas entre una frontera y otra. Puede ser al interior de un país o puede ser entre países. Y hay muchísimos motivos de migración, ¿no? Que están relacionados con estudio, integración familiar, intercambio cultural, eh, laboral, ¿no? A ensanchar experiencias laborales, hasta otros mucho más difíciles como los desplazamientos, los exilios, los refugios, ¿no? Otras categorías. Y eso quiere decir también que la migración es una experiencia que implica un contexto social, político, económico. En la migración, digamos, en la experiencia migratoria, lo que definitivamente pasa es que yo creo que la experiencia de la migración, como muy pocas, despierta un montón de procesos emocionales, biográficos, como un remesón muy profundo, Ujú. como muy pocas en términos humanos. Por ejemplo, los duelos, nos sucede eso. Cualquiera de nosotros, nosotras que hayamos vivido un duelo, nos remueve la vida, duelo por muerte, duelo por ruptura amorosa, duelo por enfermedad, duelo por pérdida de algo literalmente vital. Eso nos remueve la vida y la migración nos remueve la vida, nos remueve el contexto migratorio, nos remueve, quiero decir, los motivos del sentido de nuestra vida, nos remueve nuestra historia biográfica, nos devuelve a muchos momentos de nuestra historia biográfica, puntos de dolor nos toca, a muchas personas sienten esta experiencia de infantilizarse. Sí. Hay una remesión profunda, se mueven los miedos, se mueven las frustraciones, se mueven los prejuicios, se mueven las ideas, ¿no? Entonces, si tú me preguntas las principales cosas de las mujeres migrantes, también hay que adicionarle ahí en el marco de la migración la perspectiva de género, y es que Ujú. en un mundo en donde millones de seres humanos cruzan fronteras por diferentes motivos personales, políticos, familiares, ambientales, son las mujeres y siguen siendo las mujeres una población muy vulnerable eh, en cuanto a los procesos migratorios. No digo que los hombres no, pero sí hay condiciones diferenciales mucho más duras para las mujeres. ¿En qué sentido? Cosas como el techo de cristal para las mujeres que migran desde un contexto profesional o que han estudiado, que están preparadas. Yo trabajo en consulta con muchas mujeres y en espacios y talleres con muchas mujeres de diferentes perfiles, entre ellas mujeres con doctorado, con posiciones de poder, digamos, al interior de una organización, y es mucho más difícil escalar y tener ese reconocimiento. Entonces está el techo de cristal, están los prejuicios basados en género, dependiendo a dónde migremos, hay unas ideas de lo que es ser latina, ser hispanohablante, ser mujer, eh, dependiendo de nuestro estatus también civil, si nos casamos, si nos migramos por reintegración familiar con una persona que es nativa, no sé, de Alemania o de Suiza, o igual si nos fuimos casadas con una persona de nuestro mismo país, también hay unos juegos ahí.
Entonces, todo esto para decirte que hay una carga somática sobre el cuerpo físico, sintomatológico, y también sobre la mente y las emociones muy diferente en las mujeres que en los hombres. Entonces, yo diría que entre las principales cosas que yo me he encontrado, que yo he escuchado, que esto no es la verdad, pero Ujú. que dentro de mi cultura y también dentro de los espacios que trabajamos a nivel grupal, es síntomas somáticos que tienen mucho que ver con el sistema endocrino y esto también pues porque somos seres biológicos, entonces es natural que si migramos a contextos con agua diferente, comida diferente, estaciones, la biología nos cambia, pero también ahí juega mucho la somatización. Nos cambia el sistema endocrino generando nuevas cosas que antes no pasaban con respecto a nuestro periodo, a nuestros ciclos, a nuestra piel. El sistema digestivo se afecta, hay muchas El afectaciones metabolismo. sí, y de cosas así, el apetito, las prácticas de alimentación, se despiertan a Alergias. veces alergias, conductas alimentarias desordenadas, las alergias, bueno, entonces como todo físico, dolores de cabeza, trastornos del sueño, trastornos alimentarios, eso por un lugar un poco más físico. En un lugar un poco más cognitivo, emocional, está todo el tema de las dificultades de autopercepción. Esto que decimos como baja de autoestima, eh, la gente llama esto también síndrome del impostor. En fin, la autopercepción sin duda se ve afectada en cuanto a un déficit, vamos a decir, en la capacidad de autopercepción y autoevaluación asertiva. No quiero decir ahora que tenemos siempre que estar en positivo, mirándonos y Sí, diciéndonos todo lo no. linda que somos, pero sí hay una dificultad de la autopercepción. Segundo. Y tercero, a un nivel mucho más social, relacional, está el tema del estrés aculturativo, está el tema del síndrome de Ulises, está el tema del duelo migratorio, eh, y yo lo dejaría ahí. Hay mucho Ujú. más, ¿no? Pero lo dejaría en esos tres componentes, el emocional cognitivo, el físico y el relacional, en ese ejercicio de somatización que nos pone, y yo me atrevería a decir que esto pasa independientemente eh, digamos, del motivo migratorio, aunque claramente, si una persona se ha venido por obligación, ahí juegan otras cosas mucho más fuertes como el estrés postraumático. Eh, y bueno, llegan a pasar cosas mucho más complejas como las depresiones mayores. Ujú. eh, y también, digamos, llegan a pasar cosas muy complejas como trastornos, pues, rasgos esquizofrénicos, pero ya estamos Ujú. hablando de un extremo Sí, total, de ¿no? otros Pero puntos. digamos, claro, en términos generales, eso que te digo, como estos trastornos un poco más somáticos y todo el tema relacionado con duelo migratorio, estrés aculturativo, ansiedad generalizada. Yo he visto por las personas, las otras madres, mujeres que hacen parte de la comunidad de Curuba y Cocuyo, que hay esta sensación como que todo es al mismo tiempo, como que se juntan, porque puede ser que yo fuera ansiosa desde antes, desde que vivía en Colombia, por ejemplo, pero como que esos rasgos se acrecientan y se van sumando muchas cosas, porque quizás en Colombia podía estar estresada por la parte laboral, o porque tal vez no tengo pareja, o porque tengo el niño, o el problema más macro de situación de orden público o de violencia que podía generar estrés en algunas personas. Pero al salir de Colombia, por ejemplo, digamos que esa parte de que hay como ese ideal, me voy a vivir afuera, afuera todo va a estar bien, porque me quiero ir, voy a solucionar el problema económico, voy a tener mejor trabajo y me quito todo el estrés de vivir en una ciudad donde puede haber delincuencia, bueno, todo lo que ya sabemos que hay. Entonces se idealiza ese extranjero como diciendo, listo, ya me quité el problema orden público y económico, pero sigue habiendo un malestar. Y muchas mujeres me dicen, y hombres, pero los hombres, como dices tú, no, tal vez no lo expresan tanto, pero dicen como, es que siento que no tengo derecho a quejarme, porque como ya me fui y Ujú. ya estoy en Estados Unidos, entonces ya, ¿de qué te quejas? Ya no tienes derecho a quejarte porque ya te fuiste. Entonces ya aprovecha, Claro. puedes caminar tranquilamente por, no sé, por Alemania con tus anillos y tus joyas y no va a pasar el raponero. Entonces tienes que estar feliz porque llegaste ahí. Y dicen, y ni Sí. siquiera, primero hay como ese encuentro en el mundo, ese extranjero, digo extranjero país, el que sea, imaginado, y ese extranjero realidad. Y otras mujeres me dicen algo tan simple como una amiga colombiana que me decía que a ella le daba duro, que levantaba menos,
bueno, levantar para los que no los entiendan es como poder conquistar a alguien del sexo opuesto, que ella decía que había Ujú. perdido como su sex appeal, que en Colombia tenía mucho éxito y que aquí en Francia pues como que la respetaban mucho, digámoslo así, como que nadie le decía piropos y ella podía pasar y no había, entonces ella extrañaba eso, que no lo tenía en esa cultura. Y ella decía, no me siento que no encajo. Mm. Entonces, ¿cómo? Y, y yo te agradezco muchísimo eso que dices y aquí Andrea también nos dice como eso es tan cruel porque no podemos decirlo con nuestros amigos o familia que debemos estar agradecidos, ¿no? Y es que hay, hay dos fenómenos. Primero, el duelo migratorio, como la misma migración, es habitar en un duelo parcial. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se migra, cuando se migra, claro, no de viaje, no tal vez de 3 meses, sino cuando dice, bueno, cuando dice una, bueno, voy a empezar un capítulo, no sé cuánto dure, pero este va a ser capítulo extranjero en mi vida, ya sea que fuera para mucho tiempo, o que uno ni sepa, se va y uno no sabe cuándo vuelve, si se queda toda la vida. Sí es habitar parcialmente en muchos lugares, es que el corazón, la mente y el sentido de identidad esté incrustado en muchos pedacitos de relaciones alrededor del mundo o en diferentes ciudades. Y esa experiencia es difícil para la psique, o sea, porque digamos, hay una parte de nuestra mente que siempre quiere tener el control y que le gusta la unidad y que tiene que procurar la unidad. Pero lo cierto es que en la experiencia migratoria vivimos un duelo parcial y vivimos una identidad parcial. Somos retazos, retazos de muchas cosas que nos hacen ser quien somos, pero digamos que una sí está, o una o uno sí está aislando, ¿no? Hilando experiencias de diferentes lugares. Eso por un lado. Por otro lado, sí entra el tema de la migración idealizada. Y la migración idealizada nos pasa a quienes migramos y le pasa a quienes se quedan, que escuchan nuestra historia y alrededor de la inmigración idealizada yo no tendría una fórmula mágica, yo no creo que se trata tampoco de ponernos a pelear con los que están en el país de origen y decirle, ah, es que usted no sabe, ni pelear con nosotros mismos, no se trata tampoco entonces de que, porque tampoco está chévere, o está bueno, o está saludable, que yo no pueda contar lo que estoy viviendo en mi experiencia migratoria en cada llamada, ¿y cómo estás? No divinamente, no, yo cómo me voy a quejar, no me puedo quejar, pero yo creo que hay que validar la propia humanidad. Probablemente, si en mi país de origen están viviendo una situación muy difícil, esto, a mí no me gusta jerarquizar el dolor, creo que no hay dolores más importantes que otros. Hay contextos de dolor y cada contexto de dolor debe ser atendido de manera diferente. Y si ahí yo no veo que con la persona que está en el país de origen, sea mi amiga, sea mi mamá, mi papá, mi familiar, quien sea, no puedo de pronto expresar todo, voy a decir, mira, estoy viviendo unas experiencias diferentes. Claro, hay muchas cosas buenas que pueden estar acá, hay una percepción que tú tienes, pero bueno, no lo estoy viviendo tan feliz siempre y creo que está bien y me voy a dar permiso de eso. Y la tarea sí ahí es buscar redes de apoyo eh, como tu proyecto, como ella migra, redes de apoyo locales, siempre hay de migrantes, ¿no? Porque yo sí creo que sí es una tarea por salud mental que la persona que migra procure vincularse a redes de apoyo. Ojo con eso. Hay gente que dice, entonces yo me meto en cuanto grupo, yo me hablo, no. El grupo de O sea, en la edad Facebook. adulta, sí, en la edad adulta las relaciones se configuran de una manera muy diferente, por nichos de interés. Así que hagamos honor también a nuestra propia vida, protejámonos, no se trata de salir desesperados a buscar una red de apoyo, pero sí hay que procurar redes de apoyo que se conecten especialmente intelectualmente con nuestros intereses y habilidades. Yo no digo profesionales, no, con nuestras habilidades deportivas, lógicas, idiomáticas, culturales, culinarias, pero ahí, ¿no? Entonces, sí, de acuerdo contigo, la migración idealizada, pasa muchísimo, pasa todo el tiempo. Yo creo que eso se basa en la experiencia del prejuicio y los seres humanos habitamos en prejuicios, todos y todas, siempre habitamos en prejuicios. No es ni bueno ni malo, el tema es el lugar de conciencia de mi prejuicio. Pero entonces yo creo que aquí no se trata de pelear con nadie, validar la propia experiencia. Yo tengo que estar agradecida y tengo que estar feliz porque estoy en un país desarrollado y porque... No tienes que estar agradecida ni tienes que estar feliz, tienes que ser humana y tienes que procurar el bienestar y el autoagenciamiento en donde estés. Y el autoagenciamiento depende de una cuota personal muy importante de motivación, de resiliencia, de trabajo en mi historia particular, de ir a experiencias de apoyo emocional profesionales, por favor.
de ir al médico, de cargarme de mi cuerpo, de autoagenciamiento, pero el autoagenciamiento también lo apalancan las relaciones. Por eso, en la primera etapa, súper importante el autoagenciamiento, la revisión, el darse tiempo, el no abrumarse con un montón de actividades que yo tengo que cumplir, que lograr mi nivel de alemán, de inglés perfecto. Vamos paso por paso, demostrémosle al cerebro que yo me pongo tareas mensuales y semanales, las voy cumpliendo, le doy reforzamiento positivo a mi cerebro y poco a poco voy a ir alcanzando ese nivel de idioma que dentro de mis recursos y posibilidades puedo alcanzar. Claro, no se trata de abrumar el cerebro, pero entonces vamos transitando lentamente en el incómodo proceso de autoconocimiento, porque el autoconocimiento no es cómodo, así como no es cómoda la integración cultural, al menos en varias de sus etapas. Ya después yo voy encontrando mi propia fórmula de la integración. Y en esa medida de la autoobservación, poco a poco, sensatamente y de manera informada, voy procurando relaciones de vínculo, con mucho cuidado. Y sí, creo que la honestidad con una misma, uno mismo y con las relaciones es bien importante. Yo recibí muchas preguntas de gente diciéndome, quiero poder hablar de mis emociones, pero no sé cómo porque no me siento, ¿cómo digo todo eso en inglés? ¿Cómo digo todo? ¿Cómo explico esas cosas? Porque digamos que muchas personas pueden tener un nivel de lengua extranjera para la vida cotidiana, pero para hablar de cosas más falta léxico quizás y Ujú. falta confianza y falta como ese... Es que este señor francés, por decir algo, yo que vivo en Francia, este psicólogo francés que no sabe, que nunca ha migrado, que nunca ha salido de acá, que me mira y pues porque no nos digamos mentiras, venimos de países, de zonas en, bueno, más, no subdesarrollada, no me gusta esa palabra, pero digámosle en vía de desarrollo, entonces es que va a haber esa mirada así, entre guillemets, como dirían en Francia, colonialista frente al otro, entonces el otro me va a decir, ¿de qué se queja? Si ya está en el primer mundo, no joda, o cómo, porque a veces dicen, no tengo, si bien existen terapeutas en este país, no me siento en confianza para buscarlo Sí. y creo que no me van a entender. Entonces, esa era una pregunta como incluso una persona me preguntó que en el caso particular de Alemania, si el gobierno alemán ofrecía eso, si existe así como en la Vale. salud pública, si existe un psicólogo o algo orientado hacia migración, si bien hay Tú tanta tocas un tema migración, ¿no? total, tú tocas un tema muy importante y es que definitivamente somos, los seres humanos somos seres que habitamos en el lenguaje. Nuestra identidad habita y se construye en el lenguaje. Em, Somos seres que digamos, biográficamente y históricamente, socialmente, económicamente utilizamos el lenguaje para habitar, para identificarnos. No hablo solo del lenguaje hablado, hablo de estas reglas culturales de comunicación que se vuelven maneras de configurarnos como individuos y como relaciones, como sociedad. Entonces, habitamos en el lenguaje. Si habitamos en el lenguaje, nuestras emociones existen también en el lenguaje. Por eso es que en un idioma hay determinadas maneras de decir te quiero, te amo, en otro idioma hay determinadas maneras de decir frustración, envidia, emoción, y desde ahí hay diferentes maneras de acercarse a lo que implican esas emociones. En términos de lenguaje, de cómo se nombran, hay emociones que no existen en determinadas culturas, en el sentido de que no existe la palabra para nombrarlo, quiero decir. Y puede ser que tristeza en un lugar pueda significar cosas diferentes como depresión en otros contextos, como frustración, envidia, malestares. Bueno, yo he hecho como un recorrido también a lo largo de mi propia vida, de lo que hacemos en Ella Migra, alrededor de terapia individual y terapia grupal, y alrededor de lecturas de muchas investigaciones como Brené Brown, que trabajan sobre un cúmulo de emociones y se han estudiado como alrededor de 84 emociones que pudiéramos decir que la humanidad comparte, pero ojo con eso, porque obviamente entra la diferencia cultural, étnica, en fin. Pero digamos que 84 emociones. En cada cultura se nombran diferente. Entonces, definitivamente mi emoción pasa por el lenguaje. Es súper importante que no nos quedemos cuando migramos a un país que no habla español solo con la comunidad hispanohablante. Es súper importante, sí, pero también hay que decir que necesitamos esas redes de cuidado en nuestra lengua originaria para poder, digamos, desarrollar habilidades de contención y para poder darnos también abrigo, abrigo emocional, abrigo social. En esa medida sí es súper importante que procuremos consultas y terapias en nuestro idioma. También yo te tengo que decir, esto no es una novedad para ti ni para quienes nos escuchan,
que pues la consulta individual es un privilegio en el sentido de que pues tiene un costo, el costo profesional evidentemente, y para mucha gente no es fácil acceder a ese valor, ¿no? En Ella Migra trabajamos en consulta individual, eh, con mujeres hispanohablantes principalmente y en consulta grupal. Pero pues también existen pues yo no puedo hablar de Francia, pero existen en Alemania y existen en Holanda. Desde el gobierno, cuando una está inscrita en el sistema de salud, existe la posibilidad de que lo remitan a un psicoterapeuta. ¿Qué pasa? Que no te pueden garantizar que sea un psicoterapeuta hispanohablante, porque también el proceso de reconocimiento de la psicoterapia pues es otro en estos países. Pero digamos que sí existe el derecho a cobertura en psicoterapia, sin duda, sí existe, y esto debería ser algo que uno debería trabajar con su médico familiar y que deberían darte. Pero lo que no te voy a garantizar y no te voy a decir es que se va a encontrar en tu lengua. Uno es. Dos, también tengo que decir que al menos yo conozco profesionales en Alemania y en Holanda y especialmente asociaciones y colectivos que trabajan en apoyo emocional a migrantes. Así que por favor no duden, les voy a dejar aquí pues mi página en donde me pueden ahí contactar y estar en opción contacto, preguntar cuál es la organización holandesa que tú me dijiste que. Ahí yo tengo una organización que hace unos eventos y un apoyo emocional y de integración muy importante. No son organizaciones simplemente de reuniones, son organizaciones que promueven la apropiación de la lengua, promueven el intercambio cultural desde la misma lengua materna, es decir, el español, y también promueven el apoyo emocional a migrantes. En Alemania y en Holanda las conozco específicamente y de eso pudiera yo dar cuenta. Y por supuesto, pues digamos que ya para apalancarnos tienen recursos de Ella Migra, ¿no? En donde pueden encontrar como una caja de herramientas, un cúmulo de habilidades para poder acompañarse y apapacharse en esos instantes. Pero creo que sin duda, por favor, acudan a diferentes redes. Yo conozco Holanda y Alemania, no duden en escribirme para recibir los datos. Eso por un lado, y por otro lado, eso es otro tema que no vamos a tocar hoy, pero un reto adicional son las parejas que vienen de diferentes culturas, porque ya no, digamos que hay que construir un propio código cultural. Y eso implica incluso un propio código comunicativo. Ya no son solamente las palabras como las nombramos en una lengua y otra, sino las palabras que tú y yo vamos a nombrar en este contexto llamado nosotros, familia, en el marco de nuestras diferencias culturales. Ese es un reto grandísimo, es un reto muy interesante si las dos personas están conectadas en apertura, en humanidad y en empatía. Ese es otro tema, ¿no? Las parejas biculturales. Y en las preguntas que yo te había mandado teníamos por qué las mujeres latinas, por ejemplo, callamos tanto. Tenemos esta quizás imagen de la idiosincrasia que choca cuando llega a países que tienen una cultura diferente y nos cuesta quizás asumir un nuevo rol en esa migración, una transformación. Antes de responderte eso, Andrea me pregunta, en Holanda se llama Stichting Nuestra Casa. Stichting Nuestra Casa, bueno, se escribe como, a ver, ahorita te la escribo acá, Andrea. Eh, Honestamente, tengo que decir que muy honestamente, en términos generales, no le voy mucho a los prejuicios ni a las generalidades. Por lo tanto, no me gusta hablar de la mujer latina como si hubiera una manera de ser latino, ni del hombre latino, ni del hombre árabe, ni de la mujer colombiana. Entonces, no le voy mucho yo a las generalizaciones. Yo no sé cuáles sean las cosas que sufren las mujeres latinas, pero probablemente sí hay muchos prejuicios alrededor y por supuesto que culturalmente pudiéramos hablar de unas características entre comillas generales, ¿no? Pero que la cultura no nos invisibilice y no invisibilice y no legitime prejuicios. Para empezar, esta es mi postura, quiero dejar claro eso. Lo segundo, otra vez repito, no sé si las mujeres latinas se callan. Yo pues soy una mujer hispanohablante, me identifico con la categoría de colombiana eh, y, y yo no consideraría que yo soy una mujer que me calle, pero claro, en este momento de mi vida, porque por muchos años sí. Y también, yo lo que creo, yo no sé si latino o no, pero yo lo que creo, nuevamente, con respecto a la primera pregunta, es que sí creo que las mujeres, en términos sociales, culturales, tenemos una posición de poder diferente en las relaciones cuando migramos.
Y en los países que son llamados desarrollados, querámoslo o no, si hay una posición de poder diferente. Frente al ser mujer migrante, dos, el mujer migrante hispanohablante, independientemente del nivel de cualificación, porque lo hemos visto en mujeres incluso con doctorados y en posiciones de poder. Si hay un lugar diferente, ¿no? Si hay una relación de poder diferente. Y cuando hay una relación de poder, no es que yo simplemente me quiera callar, o uy, de pronto es que yo vengo de una cultura en donde me callan. Es que también el sistema de donde yo llego, consciente o No te escucha, inconscientemente, no sé cómo nombrarlo, sí, no te escucha, no te te calla, te escucha. invisibiliza. Tan Ujú. sencillo como yo no soy Carolina Legamón, soy, que me llamo así además, soy Carolina Ant, porque tuve que tomar el apellido de mi marido, de mi pareja, sea mujer, si es mujer, al venir acá, no sé, ¿no? Entonces, yo lo que te diría es que, otra vez, no creo en los prejuicios. Lo que yo sí creo es que cuando a mí me pasa que llego a un país y yo siento que no puedo decir lo que pienso ni lo que siento, cuando estoy sometida, cuando me cuesta expresar mi sentir, mis necesidades, cuando he salido al Finanzamt o a cualquier oficina del Estado y he recibido, no sé, algún trato que no me he sentido escuchada, humanizada y yo me escondo y entonces no quiero volver a salir. O yo siento que con mi pareja no puedo hablar porque cada vez que hablo terminamos en pelea, o yo siento que aquí mis necesidades no son tenidas en cuenta, o yo me estoy dejando en segundo plano, o yo creo que lo mío, lo que yo siento vivo, no es importante. En fin, yo soy mi propia termómetro, ¿no? Mi propio termómetro. Entonces, si yo me siento en alguna situación así, en la que siento un peso, que no puedo hablar, que no me puedo expresar, yo diría, ahí hay que buscar ayuda y no todo el síntoma está en mí. El Ujú. síntoma también está en mis relaciones. Y puede que el síntoma se me haya despertado acá y que resulta que esto me despertó un trauma de mi infancia, de mi adolescencia, también puede pasar. Pero incluso ahí Claro. hay que desencadenar y desenmarañar esa historia. Entonces el síntoma no es la persona, el síntoma es las relaciones en las que estamos y es en las relaciones en las que tenemos que sanar. Aunque el síntoma sí se manifiesta en mí, ¿no? Ujú. Entonces es como un camino de la fuera hacia adentro No, y además porque y puede de la esa migración despertar, traer recuerdos o situaciones donde yo he visto algunas mujeres de la comunidad que me dicen, yo crecí en un hogar tradicional o vi a mi, bueno, eso es un ejemplo simplemente, como mi mamá que obedecía a mi papá y yo siempre estuve como, no estaba de acuerdo con esa figura de papá sobre como mamá, pero ahora ellas migraron en un acto como de superación profesional y ahora cuando llegan, Ujú. inconscientemente como una paradoja de la vida, están entre comillas sometidas a que ahora tengo que ser ama de casa cuando si yo antes fui, como decir, independiente durante 10 años y tuve como unas vacaciones de mujer independiente y ahora volví a ser como me volví a infantilizar, como decías tú, y que eso va Tal generando cual. como no sé si sea ansiedad, pero es como una frustración que se va como sedimentando y se va generando como una especie de malestar. Pero bueno, como dijimos, otro día haremos una charla sobre los matrimonios biculturales, multiculturales, pues que es verdad que eso muchas veces las personas me dicen, yo no sé si divorciarme, por ejemplo, y dicen, es que creo que ni siquiera es por él o ella, o sea, ni siquiera es la relación, dicen, es que es todo, porque de pronto, si Ujú. estuviéramos en situaciones de igualdad, no pelearíamos por tantas cosas, porque yo tendría una independencia económica, yo hablaría la lengua o lo que sea, y que son como Tal esos cual. efectos externos que ayudan a que esas relaciones se vean como afectadas por ese peso. No sé si sea una victimización, quizás que nos digamos eso, como son las circunstancias que hicieron que esta Ujú. relación genere como ansiedad. Tal Si cual. alguien tiene, No, te iba a decir que tal cual, y no podríamos hablar de victimización o no, sino de la historia particular. No sé si alguien para cerrar tenga una pregunta, sí, pero mientras que nos van dejando preguntas, pues la invitación, ¿no? La invitación a que sigan cultivando estos espacios como el que tú ofreces en Curubá y Cocuyo. Les invito también a participar, por supuesto, o a ver los espacios de Yamigra. Les invito a seguir conectados y conectadas en bienestar, a validar su sentir y sobre todo a buscar herramientas para gestionar ese sentir.
Listo, entonces, bueno, como les dijimos, este fue un primer acercamiento esta noche de viernes con Carolina. Esperamos poder volverla a tener de nuevo para abordar otros temas con un poquito más de tiempo. Pero bueno, dejarles entonces a todos la plataforma de Carolina, era como lo más importante de esta sesión de hoy, que sepan que sí existen lugares donde ustedes puedan ir a desahogarse. Las personas que me han contactado pues sepan que sí existe. Y pues Carolina, tú estás en Alemania, pero están atendiendo con los psicólogos personas de distintos países. O sea, si están en Sí, estoy Francia, en Italia, en Estados Unidos, en Australia, pues pueden total, conectarte con el equipo y van a haber personas y sobre todo que están especializadas en el tema de migración. Y que son migrantes, en la total. mayoría también han migrado, entonces es más Además, fácil hablar con alguien que conoce la migración y que puede como identificarse con esas. Eso, listo, perfecto, ahí está la dirección. total. Total, yo me estoy moviendo todo el tiempo, pero conozco gente especialmente en Alemania, en Colombia, en Holanda, así que no duden en escribirme. Te quiero enviar a ti un abrazo, me honras con esta invitación, muchas gracias. Disculpa que apenas esté el video, por favor, etiquétame y lo compartimos. Me estaba moviendo, entonces estaba un poquito ocupada, pero les invito a que vean este video, a que etiqueten a las personas y nos seguimos viendo. Te envío un abrazo muy grande y un Vale. abrazo muy grande a todos quienes nos Gracias a acompañaron. todos. Chao, chao.